Buenos días a todos y todas. Gracias por esta invitación a este seminario. Vamos a partir nuestra presentación. Nuestro proceso gamificado lleva por nombre Capabel, un viaje por ti. Las integrantes de nuestro equipo, Catalina Nasser, Isabel Urrutia y quien les habla, Paola Sovars. Objetivos del proyecto. El objetivo general, evaluar un proceso gamificado a través de un curso piloto de capacitación en TIC para la vida laboral para adultos en situación de discapacidad, bajo el patrocinio de la Fundación Chilena para la Discapacidad, FCHD. Objetivos específicos, diseñar e implementar el proceso gamificado de este curso piloto de capacitación con las personas de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Resultados de aprendizaje y contexto. Nuestros resultados de aprendizaje, utilizar las principales herramientas de Google, en específico el correo electrónico, el Drive, Google Docs y planillas de Google en diferentes contextos. Y demostrar una actitud participativa hacia el trabajo colaborativo mediante la participación activa y respetuosa. ¿Cuál es el contexto? El grupo que participó en este proyecto fueron 13 personas, 12 mujeres, un hombre, entre 24 y 63 años, 2 personas con discapacidad intelectual, 1 con discapacidad visual y 9 con discapacidad física. De este grupo actualmente 5 de ellos están trabajando. Bueno, yo les voy a contar sobre la narrativa que nosotros trabajamos en esta gamificación. Bueno, nosotros nos posicionamos que éramos una empresa que cumplía sueños, que era matrimonio, comprar un automóvil, un viaje o simplemente ahorrar. Por lo tanto, nosotras, que Paola es la gerente general de esta empresa, decidió premiar a sus trabajadores porque logramos cumplir 500 sueños, ya que era una meta por sobre el promedio que teníamos. Por lo tanto, lo que tenían que hacer nuestros jugadores era elegir en qué área se sentían como de acuerdo, como que sentían, por eso salía abajo los 4 tipos de jugadores que tenían que ver con los 4 tipos de jugadores. Por lo tanto, así se desarrolló el que iban a ganar un viaje y tenían que competir entre equipos para lograr irse a París, Río de Janeiro y Buenos Aires. ¿Ya? Entonces, finalmente esta era la narrativa en la que estaba envuelto nuestra gamificación. Ya, Pau. Bueno, aquí voy a explicar, brevemente las actividades que hicimos en la gamificación. Bueno, como sale al principio, nosotras explicamos lo que era el proceso gamificado debido al contexto en el que estábamos, porque fue súper importante para que entendieran qué es lo que íbamos a hacer. Y ya sacando eso, ya partimos con nuestra empresa, que fue mostrarles la página web, mostrarles un video donde se explicaba lo que era la empresa, etcétera. Luego, como segunda actividad, empezamos con los equipos en competencia, donde ellos ya elegían su área de trabajo y tenían que básicamente conocerse un poco mejor para luego pasar ya como al contenido, que era como la bitácora que le pusimos, que venía después, que es crear una carpeta compartida, que ahí fuimos finalmente trabajando las habilidades, los objetivos de aprendizaje que teníamos propuestos. Después hicimos otras actividades que era como destinos posibles, donde tenían que buscar información sobre todos los destinos e sistematizando toda la información que tenían, no sé, si tenían las vacunas, pasaporte, hoteles, etc. Luego les mandamos la actividad del mensaje, que era un correo del consulado francés donde debían traducirlo y luego mandárselo a la secretaria de la empresa. Ya, y así fue como fueron todas las actividades más o menos parecidas, donde tenían que usar Google Docs, tenían que usar la hoja de cálculo, porque ese era nuestro objetivo principal, que aprendieran las herramientas de una manera más profunda. ¿Ya? Dale, Pau. Bien, en relación a las conclusiones, me voy a referir primero al objetivo específico, que eran, bueno, poder diseñar el proceso gamificado y el segundo, implementarlo. En cuanto al diseño, efectivamente logramos hacerlo con anterioridad al proceso, el diseño completo. Sin embargo, la construcción de los recursos hicimos solamente la mitad, lo cual queremos relevar que fue una buena idea, porque en el momento mismo de la implementación, ¿no es cierto?,
hay sin duda cambios que se tienen que ir realizando en función de los estudiantes, dado que para nosotros los participantes son desconocidos, son personas que empiezan y terminan ese curso, no son personas que están en un curso más grande con nosotros ni nada de eso. Entonces ahí en función de sus características propias, la energía, cómo se fue dando la narrativa en sí misma, etcétera, la participación, hubo ciertos cambios que nos llevaron, ¿no es cierto?, a hacer ciertos rediseños y cambiar un poquito de lo que era el diseño original. La implementación también funcionó bastante bien, se pudo lograr hacer en el tiempo que esperábamos, con todos los recursos que teníamos predispuestos para ellos. La opinión de los estudiantes fue muy positiva al finalizar. Desarrollamos al finalizar de la clase una evaluación para también apuntar a redondear este objetivo general que teníamos de parte de los participantes, la cual fue muy grata y positiva. A ellos les gustó el proceso gamificado, eh, les sorprendió la forma nueva de aprender, lo sintieron así, como una nueva forma de aprender, dicen que sin duda volverían a repetir un proceso gamificado, les gustó mucho el trabajo colaborativo, creo que eso también fue para nosotros importante, no solo el proceso gamificado en sí mismo, sino las metodologías activas relacionadas a este, como el proceso colaborativo fue increíble para ellos, relevaron que los demás cursos eran muy tradicionales, ¿no es cierto?, con una enseñanza más bien receptiva que participativa. Y eso les gustó bastante. Lo único que fue para ellos que no les gustó tanto es que fue muy cortito. A ellos les hubiese gustado poder tener un proceso más largo, seguir aprendiendo, ojalá abarcar también más objetivos en cuanto a habilidades conceptuales. Sí, Pau. Y queremos hacer algunas reflexiones finales, que bueno, las dejamos en nuestro escrito, pero igual nos pareció interesante compartirlas en este momento. Que si bien uno diseña una experiencia determinada, es súper importante estar abierto al cambio y la movilidad del mismo, en pos de lograr los resultados de aprendizaje de los estudiantes. No fanatizarse, digamos, con la metodología o el diseño que uno tiene, sino siempre nunca perder el norte, que lo más importante es que ellos alcancen los resultados de aprendizaje propuestos. Y por eso nos parece súper importante la movilidad en la implementación y que sea un proceso dinámico que vuelva hacia el diseño constantemente. Y por último, queremos relevar la importancia de la innovación educativa y la implementación de diferentes metodologías activas en las aulas de los distintos niveles y espacios educativos. Nosotros nos llevamos de este diplomado y del proceso que vivimos, efectivamente eso, la importancia de seguir innovando, de seguir buscando formas de aplicar metodología en nuestras clases, de salir de lo tradicional que a veces en el discurso suena fácil, pero en la práctica nos vuelve a llamar, y tomar distintas metodologías activas que nos puedan ayudar en ese proceso. Y para terminar, queremos mostrarle un video de cómo fue la implementación para que así un poco la conozcan. Entonces, a partir de hoy, ya no vamos a ser las profesoras. Ya no soy la profesora Paola, ya no es la profesora La Cata, ni la profesora La Isa. Esta es nuestra presentación. Nuestra empresa se llama Capabel, un viaje por ti. Bueno, a mí me pareció súper la metodología. Yo fui la que puso eso. Porque realmente es novedoso. De hecho, nunca había participado en algo así. Es la primera vez que aprendo jugando, como se dice. Bueno, a mí me gustó mucho el curso. Aprendí cosas que no sabía, que voy a empezar a practicar. Sí, eso sí, fue muy corto, pero me gustó mucho el curso. Fue muy entretenido e interesante. La verdad es que me divertí mucho
y fue bueno compartir como con cada equipo y que mi equipo, por ejemplo, verlo en separado, me gustó mucho. Yo quiero hablar algo. Dale, Mati, Mati. diga. Igual, me encantó este curso. Muchas gracias, esa fue nuestra presentación de nuestra querida empresa Capabel, Un Viaje por Ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Capabel. Nada más que decir. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Profesora Yasenka, ¿gusta comenzar? Hola chiquillos a todos, buenos días. Primero felicitar a las chiquillas por el gran proceso que han hecho, por su disciplina, por su perseverancia, por estar todas las semanas ahí preguntando cosas. Bueno, mi pregunta es que, quiero que más nos cuenten qué pasó en el primer pilotaje y qué descubrimientos tuvieron respecto a su público objetivo. ¿Qué cosas ahí vieron que no tenían considerado en esta primera etapa de implementación? Adelante nomás, Isa. Ya, vale. Bueno, sí, nosotros en el primer pilotaje que hicimos teníamos consideradas algunas cosas como, era la misma cantidad de tiempo, digamos, pero tenía una diferencia en que partía con una modalidad que tenía asincrónico y sincrónico, digamos, ¿ya? Partía de manera sincrónica, si bien se les explicaba lo que implicaba el proceso gamificado y todo, esto era vía correo electrónico, ¿ya? Y después en la mitad de la semana había el inicio sincrónico, ¿ya? Pasó que durante todas estas actividades que estaban propuestas a través de correo, que les enviamos jueguitos y cosas, la participación era muy, muy baja. Los contactamos por WhatsApp y aún así no lográbamos que participaran. Cuando llegamos a la primera reunión de coordinación, que nosotros la llamamos, que en el fondo es lo online sincrónico, llegó solamente Matías y los demás no llegaron. Y bueno, así que fue obviamente frustrante para nosotros porque teníamos todo preparado, pero inmediatamente a eso dijimos, bueno, aquí hay algo que mejorar. A nosotros hicimos mal, necesitamos consultar a ellos primero qué pasa, por qué no vinieron, qué no les gustó el proceso, consultar literatura al respecto, etc. Y coincidimos en que ellos nos contaron en el fondo, los que quisieron comentar y todo, dos cosas. No les gustó esto de lo asincrónico porque no lo habían vivido antes, y les pareció, a pesar de que lo explicábamos en un correo y todo eso, que a lo mejor esto de hacer gamificación con ellos se debía a que tenían discapacidad y que podía ser un acto casi discriminatorio de nuestra parte. Por supuesto nos disculpamos por eso, porque nunca fue la intención, ni lo explicamos así ni nada, pero como ellos pensaron que la gamificación podía ser una metodología que fuera más bien de niños, no de personas adultas. Entonces eso les complicó bastante. Obviamente eso llevó a un rediseño, partimos de manera sincrónica, partimos en clases un poco más tradicionales, donde había trabajo colaborativo, había ciertas metodologías activas, pero no derechamente el juego, donde tuvimos un espacio primero que nos conocieran, porque eso también fue extraño para ellos. Harto relevaron eso, no nos conocemos y empezamos con un juego que para nosotros no tiene sentido, ¿ya? Entonces, primero conocernos, después explicarle esta situación de a dónde viene la gamificación, que yo creo que nosotros al principio nos habíamos centrado más en qué es, que de a dónde viene o en qué contexto, y para ellos era muy importante ese contexto, decirles, chiquillos, esto viene de personas adultas, viene del mundo empresarial, desde ahí va hacia la escuela, entonces es algo que también los adultos hacemos una distinta manera de aprender, y con ese cambio y la redistribución de actividades, etcétera, hacia lo sincrónico, sí, efectivamente funcionó muy bien. Y por eso también relevamos la importancia del dinamismo y sobre todo también en casos como el nuestro, que no conoces previamente a las personas, si bien les mandamos una encuesta, ellos no querían responderla, era voluntaria porque no eran estudiantes nuestros antes. E importante sobre todo ese dinamismo de poder ir cambiando en función de los estudiantes que tienen a la disposición. Y quería complementar un poco lo que dice la Isa con respecto a cómo eran personas en situación de discapacidad. Nosotros en la Fundación llevábamos 2 años haciendo cursos, pero totalmente tradicionales, y eran todos siempre sincrónicos. Entonces,
cambiarlos de esta forma, digamos, tan tradicional en la que están acostumbrados, y los sacamos de esa zona de confort, digamos. Entonces ahí fue donde se provocó ese choque, y que también nos provocó el choque a nosotros, y dijimos, chuta, ¿qué hicimos? Así que, pero fue ese fue el formato, digamos, ese fue el shock que nosotros provocamos en ellos, de sacarlos de algo tan concreto, porque las personas con discapacidad son súper concretas, entonces las cosas tienen que ser de tal o cual manera. Entonces eso fue lo que afectó, pero aquí con el equipo de mis supergerentas lo logramos sacar. Muchas gracias. Profesora Sandra. Muchas gracias, chiquillas, por la propuesta, Paola, Isabel y Catalina. Muy interesante el desafío, ¿cierto? Bueno, mi pregunta tiene que ver, va un poco al origen, ¿no? ¿Cuál es la concepción de discapacidad que ustedes usan? Lo digo porque es muy importante identificar dentro del enfoque de derechos humanos el concebir que el hacer diferencia sería una discriminación. Entonces, quiero saber su origen. Sí, nosotros, la discapacidad se enfoca de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Chile adquiere y firma y ratifica el año 2008. La discapacidad es toda función que no permita a la persona desarrollar su vida de una manera fácil, digamos, de la manera corriente. Entonces, no se discrimina. Se habla a veces de una discriminación positiva cuando nosotros decimos vamos a adaptar esto, ¿cierto? Pero sigue siendo una discriminación. Aquí la idea es que cada persona se ve y se enfoca de acuerdo a los derechos que tiene como persona, como ser humano, y se respeta esa discapacidad. Por eso hoy día estamos hablando de que cuando nosotros queremos hacer una inclusión, tenemos que considerar todo lo que significa la inclusión. Si yo voy a incluir una persona, tengo que fijarme en lo necesario que tiene para desarrollar de manera normal su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a hacer un trabajo exclusivo para ella, sino que voy a respetar su discapacidad y yo voy a acomodar ese entorno para que ella trabaje, porque nosotros estamos hablando de la inclusión desde el punto de vista de las competencias de la persona. Parte de la misión de que nosotros tenemos como fundación en ese aspecto es derribar las barreras que generan la discapacidad. Entonces, junto con eso está el poder generar estas instancias donde la gente se sienta súper disponible y que sienta que lo están incluyendo, no incorporando ni integrando, sino que lo estamos incluyendo. Entonces respetamos todas las formas de discapacidad y no discriminación, absolutamente, con todos los tratados que se han firmado y que Chile sigue estando adscrito. Bien. Muchas gracias, Paola. Paola, perdón. Sí. Y muchas gracias, profesora Sandra. Damos paso entonces a las preguntas del profesor Oscar. Paola, Isa y Catalina. Yo quiero preguntarles es más sobre cómo incorporarían ustedes este mismo enfoque con poblaciones diferentes y con temáticas diferentes. ¿Qué ajustes habría que hacer? Digamos, desde el diseño, es decir, pensemos en la misma narrativa, es la misma narrativa de una empresa que se dedica a construir sueños y que está buscando sueños, pero sin embargo yo quiero utilizarlo en otro contexto. ¿Qué ajustes tendrían que hacer? ¿Qué ven ustedes que tendrían que hacer a este diseño? ¿Yo? ¿Puedo decir algo? Adelante. Bueno, como dijo Pau anteriormente, con el tema de la inclusión, este diseño está pensado para todos. O sea, yo creo que en general, si habría que hacer cambios, solamente estos cambios se podrían hacer de acuerdo a las personas, a la población finalmente, que se le haga esta gamificación. Nosotras, como el cambio más grande que hicimos fue simplemente explicar al principio qué era la gamificación, que yo creo que eso va para todos. O sea, si lo hacemos a adultos, hay que explicar también para qué es como es. Yo creo que no habrían tantos cambios, solamente dependería de a quién se lo hiciera. La población objetiva en el fondo. Exacto, depende del contexto, pero en general el diseño se puede aplicar, o sea, a niños no, porque es de una empresa, pero sí se podría aplicar en otro curso completamente igual. Yo creo que no hay cambios, muchos cambios que hacer.
Yo creo que los cambios pueden ir en el tiempo, si uno se va dando cuenta que, no sé, son más lentos, son más rápidos, que es como más o menos lo que nos pasó a nosotros, pero eso se va como viendo en el camino. Sí. Quería complementar lo que dice la Cata con que efectivamente yo creo también que los cambios están dados por el contenido, digamos, del curso. En este caso era tecnología para la vida laboral. Si yo lo llevo a pensar en uno de los cursos donde yo hago clases, claro, podríamos trabajar cualquier otra temática dentro de la misma narrativa. Creo que la narrativa en sí misma ahí incluso sirve para niños, solamente habría que adaptar, a lo mejor la empresa sea un poco más juguetona, qué sé yo, quizá el tema de ahorros, bajarlo a un comprender más, que sea más de la edad de los niños que van, pero me parece que la narrativa no habría problema. Lo otro que podría ser adaptable es dependiendo del formato del curso, en la modalidad, si es que el curso fuera presencial, adaptar hacia la presencialidad, sin esto sincrónico, asincrónico, pero igualmente adaptable los recursos, los juegos, todos los recursos educativos, los juegos, los materiales, la narrativa, sí, depende del contenido más bien del curso, pero sí se puede llevar a otros mundos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Oscar por su pregunta y muchísimas gracias a Isabel, Catalina y Paola en este Capabel por la presentación de su proyecto. Y mientras Catalina Cortés y Fernanda nos van proyectando su Hidroplay, aquí leer algunos comentarios que le hicieron a su proyecto. Felicitar a las chicas por su proyecto, qué genial es ver cómo ha crecido a lo largo del tiempo. Qué bueno eso de ver la evolución, fantástico. Gracias. Felicitaciones por su trabajo, dice Viviana. Catalina Cortés dice, felicitaciones, es genial ver los cambios positivos desde el inicio. Recuerdo que antes era tipo ciudad gótica. Ahora no tiene nada de ciudad gótica. Esta versión está muy buena. Entonces, es importante también reconocer la evolución. En ocasiones, ustedes tienen alguna idea, diseñan algo, de repente se encuentran con cosas y con cambios, pero luego no son complicados implementar esos cambios porque ya tienen la estructura de cómo hacerlo y entonces cualquier cambio ya es más fácil de diseñar y de implementar. Así es que, bueno, felicitaciones Capabel por su logro, por su proyecto. Entonces le damos la bienvenida a Fernanda, ¿sí? Y a Catalina Cortés. Adelante, por favor, cuando quieran. Ya. Buenos días. Ya, sí. Muchas gracias. Buenos días, profesores, compañeros e invitados. Junto con Catalina Cortés, mi nombre es Fernanda Rojas y vamos a presentar nuestro proyecto titulado